Padre, gracias por permitirnos estar en este lugar. Gracias por traernos a tu casa. Señor, hoy te bendigo. Hoy bendigo a tu iglesia. Padre, pido que me bendigas. Dame el pan de este día, dámelo hoy, Señor. Alimenta mi espíritu, sacia mi alma y bendice a mi cuerpo. Todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, sea bendecido por tu palabra. Desautorizamos, Señor, toda obra de las tinieblas que quisiera impedir que tu palabra corra y sea glorificada. Gracias, oh Dios, por esta mañana. Amén y amén. ¿Puede dar un aplauso al Señor? ¿Puede tomar asiento? Gloria al Señor. Acompáñenme al Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas. El capítulo 9 del Evangelio de Lucas. Versículos 57 al 62. Gloria al Señor. Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 57 al 62. Hay tres cosas en este pasaje, tres preguntas que siempre me he hecho, me he realizado. Y quisiera compartirlas con ustedes en esta mañana. El título que tiene el pasaje es Los que querían seguir a Jesús. Dice, yendo ellos, es decir, Jesús y sus discípulos, uno apareció en el camino una persona, un hombre, y le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Dios bendiga su palabra. Si alguno toma nota, podría colocarle a este mensaje lo que implica seguir a Jesús. Lo que implica seguir a Jesús. Servir a alguien siempre implicará realizar acciones de compromiso y de grandes decisiones. Bueno, para servir a Jesús no es la excepción. Y en este pasaje encontramos tres cosas que Dios quiere que tengamos en cuenta para seguirle y servirle. El escenario es que Jesús va caminando y cuando Él va con sus discípulos, aparece un escriba, un intérprete de la ley, alguien que conocía mucho la ley de Dios. Esto lo podemos confirmar en Mateo 8, que es el pasaje paralelo que cuenta la historia también. Y cuando Jesús va caminando, el escriba viene y le dice algo que suena bien. Le dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas.
Dios quiera y tuviésemos esas declaraciones realmente en las vidas de las personas en las congregaciones. Es decir, que una persona expresara: yo voy a seguir al Señor Jesús donde quiera que fuese. Ese debería ser la actitud que toda persona cristiana debe tener ante la vida cristiana, ante la obra de Dios y ante la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Pero la respuesta de Jesús me asombra, porque uno quisiera escuchar a la gente decir: pastor, con Cristo hasta el final. Hermano, con Cristo hasta el final. Uno quisiera escuchar esas palabras de la congregación. Y Jesús la está escuchando, sin embargo da una respuesta que uno se queda como asombrado. Jesús dice: las zorras tienen guaridas, y el Hijo del Hombre y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, si yo hubiese sido Jesús, yo le hubiese dicho a ese hombre: te estaba esperando, mi hijo, ven, entra a la congregación, ven, alabado sea el Señor. Al fin una persona que se decide a seguir al Señor. O sea, yo le hubiese dicho esas palabras. Pero a quien se las está diciendo, nada menos y nada más que conoce los corazones de los hombres. O sea, no podemos engañar al Señor Jesús. Y Él, como lo dice Hebreos 4, 12 y 13, conoce las intenciones y los pensamientos del corazón. Y Jesús se introdujo en el corazón de ese escriba y notó que las palabras que él decía no correspondían con lo que había en su interior. Es decir, ese hombre podría engañarnos a cualquiera de nosotros, pero él desconocía que estaba frente al mismo Dios hecho hombre. Y lo primero que Dios quiere llamarnos la atención en esta mañana es que seguirle implica tener la motivación correcta. Este hombre quería seguir a Jesús con una motivación incorrecta. ¿Y cuál era? Había visto multiplicar los panes y los peces. Él en su mente decía: ya con Jesús no voy a trabajar. O sea, con Jesús ya tengo, o sea, no tengo que hacer más nada. Él me da lo que yo necesito materialmente. Ya estoy listo. Voy a seguirle. Y tenía una intención y una motivación incorrecta. Siempre que una persona siga al Señor con motivaciones incorrectas, terminará retrocediendo en el camino. Porque el día que no se le dé, escúcheme bien, el día que no se le dé eso, ese día es una presa fácil para apartarse de Dios. Si usted vino a este lugar y dice: es que allá me van a ayudar económicamente, usted está equivocado. Es que allá sí voy a hacer esto, usted está equivocado. Porque uno debe seguir al Señor con la motivación correcta. Mucha gente viene a las congregaciones buscando mujer. Hay gente que viene buscando casa, carro y beca, y gloria a Dios porque Dios bendice. Pero si usted vino con esa motivación, usted tiene una motivación equivocada. Debemos seguirle por amor y por agradecimiento, porque Él lo dio todo, porque Él se entregó todo, y nosotros en una actitud de agradecimiento le seguimos y le servimos. ¿Cuántos aplauden al Señor? Aleluya. Quisiera que me acompañaran
a dos pasajes. El uno se encuentra en el Evangelio de Juan. Acompáñenme al Evangelio de Juan. Porque parece ser que esto se repetía muchas veces. O sea, lo que estamos viendo en Lucas se repetía continuamente. Juan capítulo 2, versículo 23. Gloria al Señor. Juan capítulo 2, versículo 23. Y es interesante. Esto parece un cuadro de lo que uno lee en Lucas, pero de manera más clara, de ese primer hombre que se acercó a Jesús. Dice, estando en Jerusalén, 2:23, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía los corazones de todos y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Es decir, que cuando el escriba se acerca a Jesús para impresionarlo con sus palabras, Jesús sabía lo que había en su corazón. Y Jesús conoce lo que hay en nuestros corazones. Él sabe quién vino aquí realmente a adorarle y quién vino a empujones. O sea, hay gente que la mamá y el papá tienen que decirle, yo te voy a dar este dinero, pero vamos al culto. O sea, se viene a empujones. Vamos, mijo. Vamos, querido, que yo te voy a preparar una cena hermosa, pero acompáñame al culto. Todavía viene a empujones. Y yo quiero decirte una cosa. Tú no tienes que estar a los empujones aquí. Tú no tienes que estar a la fuerza aquí. Tú tienes que entender que la vida eterna es lo más importante y que uno sigue al Señor y que uno le sirve y que uno tiene que estar aquí no por miedo a otra cosa, no porque le estén ofreciendo tantas dádivas. Uno está aquí porque uno no tiene más lugar seguro donde ir en la tierra. Fuera de Dios no hay nada más seguro. Fuera de Cristo no hay nada que valga la pena. Él lo dijo en Marcos 8:36. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Eso quiere decir que lo más importante siempre será ir en pos del Señor. ¿Cuántos aplauden a Dios? ¿Cuántos dicen gloria al Señor? La pregunta es, ¿por qué seguimos a Jesús? ¿Por qué estamos en esta iglesia? ¿Estamos por algo material? ¿Estamos por algo sentimental? ¿O realmente tenemos claro que yo me debo al Señor? Que si el Señor lo dio todo por mí, ¿por qué yo no ser agradecido? ¿Por qué estás aquí? Dice el Señor en esta mañana. Y esa misma pregunta el apóstol Pablo se la dijo a los hermanos en Corintios. Y le dijo, miren, no sigan a Dios por nada diferente al amor. Y fue cuando cuando redactó la primera carta a los Corintios, capítulo 13, que es la carta, es el capítulo del amor, el monumento al amor. Y él estaba diciendo, mira, tú, si no tienes amor, tú puedes trasladar los montes, tú puedes tener toda la fe del mundo, tú puedes entregar todo tu dinero, pero si tú no sigues a Dios en amor, si tú no avanzas por el camino del amor, tú tarde o temprano te vas a equivocar. Así que hoy vamos a corregir la primera actitud, y la primera actitud tiene que ver con la motivación.
tenemos que seguir a Dios con una motivación correcta. Y la motivación correcta es el agradecimiento. La motivación correcta es el amor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, acompáñenme a Lucas nuevamente para mirar el segundo hombre que apareció en este pasaje. Al primero, Jesús le dijo, mira, los animales tienen donde recostar la cabeza, pero yo no tengo. O sea, como diciéndole, si viniste a buscar bienes materiales, te equivocaste, porque yo he venido a traer el bien espiritual. Ahora bien, tenemos que ser claros. Dios es el dueño del oro y la plata. No estamos predicando el evangelio de la pobreza, no. Estamos diciendo, sigue al Señor de manera correcta, de manera apropiada. Y si Él te quiere bendecir, gloria a Dios. Si Él te da la casa, gloria a Dios. Si Él te da los zapatos, gloria a Dios. Si Él te da las chancletas, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero le seguimos a Dios si nos da la casa. Y si no nos da la casa, también le seguimos. ¿Cuántos dicen amén? Si nos da el trabajo, le seguimos. Y si no nos da el trabajo, también le seguimos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos aplauden al Señor? Y es que hay que hacer énfasis en esto, en el nuevo creyente, porque cuando la gente no se le dan las cosas, usted entonces empieza a ver que las personas empiezan a retroceder. ¿Sí los ha visto? Dice, aquí Dios no me contesta. Yo le estoy pidiendo esto y no me lo da. Entonces uno empieza a ver que el corazón empieza a retroceder. Y después del corazón vienen los pies. Así que hoy, dígale, Señor, perdóname si te he seguido de manera incorrecta, y hoy corrígeme y ayúdame a entender que es por agradecimiento y por amor. Amén. Bien, ayúdenme en Lucas nuevamente, el Evangelio de Lucas, el versículo 59 al 60, porque ahí está el segundo punto de esta mañana. Dice, y dijo a otro, sígueme. Ahora es el Señor que extiende una invitación a una persona. Al parecer también estaba allí cercano cuando Jesús exhortó al escriba, y aquel hombre como que empezó a cavilar, y Jesús le dijo, cálmate, ven, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Esto se pone bueno. Porque, o sea, que a uno se le muera el padre, bueno, ya lo último que se podría hacer sería enterrarlo. O sea, ¿qué excusa más poderosa que esa? Imagínate tú, ¿dónde? Esa es una excusa buena. Al hombre se le acababa de morir el padre, y Jesús le está diciendo, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi papá, y después yo te voy a seguir. Y Jesús me sorprende, esta es la segunda respuesta en este pasaje que me sorprende, porque le dijo, no. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué le estaba tratando de decir en esas palabras? Bueno,
Deja que las personas que no me tienen en su corazón, que están muertos espiritualmente, cuando una persona no conoce al Señor, está muerta espiritualmente. Ella existe, pero vida no tiene, porque el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y Jesús le dijo, deja que los que no conocen a Cristo, hoy podríamos decir, deja que los que no son cristianos, los que son inconversos, los que no me tienen en su corazón, que están muertos en el pecado, en los delitos y pecados, entierren a los que han muerto físicamente. Ahora, es interesante. Ese hombre colocó la prioridad, colocó una prioridad, y fue a su padre que estaba muerto. Ahora, yo quisiera decirles, quiero aclarar, Jesús no está diciendo que los cristianos tenemos que desprendernos del afecto de nuestros seres queridos. ¿Cómo se puede contradecir Dios si ha dicho honra a quién? O sea que Jesús no está hablando de que no le demos, de que no atendamos a nuestros seres queridos. La pregunta es, ¿cuándo se atiende al ser querido? ¿Cuando está vivo o cuando está muerto? Cuando está vivo. Y siempre nuestras madres nos decían y pasan diciendo, valórame ahora, no me lleves flores al cementerio, dámelas en vida. ¿Sí dicen eso las madres? Sí, y las madres siguen diciéndolo todavía, mi mamá lo decía. Y las madres siguen diciendo, el regalo que me vas a dar, dámelo ahora. ¿Para qué vas a llorar lágrimas de cocodrilo cuando me muera? Valórame ahora, decía mi mamá. Todavía sigue pasando lo mismo. Y la gente no ha entendido que se valora a la persona en vida. Lo que hay que hacer por nuestros seres queridos se hace en vida. Y Jesús está haciendo un reto grande a este hombre. Y es que este hombre ahora quiere poner como excusa la muerte del papá. Jesús no está diciendo no atiendas a tus seres queridos. Ese no es el mensaje de este punto. Jesús lo que está diciendo es, no te excuses en enterrar a tu papá para seguirme. Y Jesús está hablando en este pasaje de prioridad. La pregunta es, ¿cuál es la prioridad tuya en la vida? ¿Qué es lo que tú tienes en el más alto nivel? ¿Qué es lo que está en el trono de tu corazón? Jesús está aquí batallando porque este hombre, Jesús le dio una orden y él dice, no, yo tengo una excusa poderosa. Quiero decirte que no existe ninguna excusa para Dios poderosa. Porque Él está esperando de sus hijos obediencia. Él está esperando que lo coloquemos en nuestro corazón en el nivel más alto. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta es, ¿qué es lo más importante para ti? ¿Qué es o quién es lo más importante? ¿Qué tiene más peso en tus decisiones? Este hombre colocó como excusa a su padre muerto. Jesús le está diciendo, no. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y yo quiero decirte en esta hora que hay que corregir en la vida cristiana la prioridad. Hay que corregir esa manera de vivir el cristianismo. Le damos tiempo a todos, pero no le damos el tiempo que Dios se merece. Tenemos tiempo para los amigos. Tenemos el tiempo para los que no son los amigos. Y le dedicamos tiempo al WhatsApp, al Facebook. Le dedicamos tiempo a todas las redes sociales. Le dedicamos tiempo al gato o al perro. Pero Dios ha quedado relegado en la vida de los creyentes. Nos levantamos
Y la prioridad ya no es buscar las Sagradas Escrituras. La prioridad es para ver quién me escribió. Diga, por lo menos hay. Es decir, la prioridad ya no es la presencia de Dios, no es la palabra del Señor. Y Dios está diciendo, buscad primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Pero hoy hemos invertido los papeles. La obra de Dios no es la prioridad. La prioridad es ir a ver un partido. La prioridad no es ir a evangelizar. La prioridad no es ir a orar. Es hablar. La prioridad es hacer cualquier cosa en esta tierra menos la obra de Dios. Y hay un gran problema cuando invertimos las cosas. Y es que terminamos haciendo ídolos en nuestros corazones. Puede ser el trabajo, puede ser una actividad, puede ser el dinero, puede ser una persona, y ese ídolo ocupa el primer lugar. Ahora, es interesante. Mira tú lo que estaba diciendo el Señor. Mira, tu papá se murió, está muerto. Deja que tus otros familiares entierren ya lo que tú, como tratando de decir, ya lo que tú pudiste hacer por tu padre, lo debiste hacer en vida. Ahora, ve y lleva el reino de Dios, anuncia el reino de Dios. Es decir, lleva vida a otros. Quiero llamar la atención en esto. Sería trágico en la vida de los cristianos, sería trágico y lamentable que estemos dedicando nuestro tiempo a algo muerto cuando tenemos la posibilidad de generar vida a través de la predicación de la palabra. Es decir, ¿en qué has estado invirtiendo tu tiempo que produce muerte o que está muerto? Y has dejado de anunciar el reino de Dios. Y toda esta congregación debe entender en esta mañana que Dios está pidiendo la prioridad. No es que no vamos a trabajar, no es que no vamos a estudiar, no es que vamos a dejar las responsabilidades del hogar. No, eso no es el punto. El punto es, Dios quiere su espacio, Dios quiere su lugar. ¿Cuántos dicen amén? Recuerdo que antes de irme para la universidad, mi pastor me dijo estas palabras: Carlos, empieza cuando llegues a la universidad a hacer dos cosas. Número uno, empieza a predicar la palabra de Dios. Y número dos, empieza a reunirte con cristianos en esa universidad. Me dio una paca como de 1000 tratados. Creo que mi bolso pesaba más por los tratados que por los cuadernos. Pero yo decía, yo tengo que ir. Y yo sé que yo voy a estudiar, pero mi prioridad no es esto. Mi prioridad es que yo también debo anunciar a mis compañeros y a mis profesores el evangelio del Señor. Y recuerdo que en la primera clase, el profesor de escritura nos dijo: vamos a hacer una mini exposición. En la primera clase, una mini exposición, y esa va a ser la primera nota. En ese momento mi corazón se conecta y dice: debes de hablar del amor de Dios. Y dije: Señor, ¿cómo me vas a meter en este lío? Primera clase, Dios. El amor de Dios, el amor de Dios. Y llegó mi turno. Buenos días.
Mi nombre es Carlos Pava. Estoy aquí con un objetivo y es hablarles del amor de Dios. Del susto en aquel momento comencé y les hice una pregunta: ¿qué es el amor? Y el profesor me dijo: no, usted no vino a preguntar, usted vino fue a exponer. Y dije: disculpe, profesor. Y hablé de Juan 3:16 en aquel momento. Cuando terminé, hice la pregunta: ¿cuántos quieren recibir el amor de Dios? Y todos mis compañeros alzaron la mano y el profesor dijo: yo también quiero recibir ese amor. ¿Cuántos aplauden al Señor? Gloria al nombre del Señor. Entendí que la prioridad era llevar la vida de Dios a otras personas. ¿Cuál es la prioridad en tu corazón? La prioridad es extender el Evangelio. Y usted debe saber que usted, en el lugar donde Dios lo colocó, esa es una excusa, hermano. Si usted es profesor, esa es la excusa para que sus niños escuchen la palabra de Dios. Si usted es una enfermera, esa es la excusa. Si usted trabaja en un depósito, en una tienda, esa es la excusa. Porque el objetivo central es extender y llevar a otras personas a que conozcan el Evangelio eterno. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu prioridad? Quiero que me acompañen a Mateo. Vamos a retroceder. Mateo 10:34. Gloria al nombre del Señor. Tengo que decirles que saqué 5 en aquella exposición. La máxima nota. Porque cuando uno le da la prioridad a Dios, Dios lo bendice también. De paso. Mateo capítulo 10, versículo 34 al 39. Y eso es lo que ha pasado con la juventud. Cuando se van a las universidades, se olvidan de la prioridad y se terminan apartando de Dios. Porque dejaron a Dios, le quitaron el primer lugar al Señor. Mire este pasaje, es muy interesante y dice así, 10:34 de Mateo: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Bueno, él va a aclarar esa expresión. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Bueno, aquí no está diciendo que uno debe pelear, discutir, tirar platos, cuchillos. No, eso no está diciendo aquí. Está diciendo el Señor que la gente, por odiar el Evangelio y las cosas de Dios, va a empezar una guerra contra el cristiano. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo el Señor. No es que usted va a llegar ahora y va a empezar una guerra. La guerra la empiezan los demás por causa de la palabra que yo estoy viviendo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que está pasando. Pero mira lo que dice el 37. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Establece prioridades. Lo más importante para ti soy yo. Eso es lo que está diciendo. Es decir, cuando está diciendo el que ama a padre más que a mí, no está diciendo dejemos de amar a papá y a mamá. No. Lo contrario, hay que honrarles, hay que valorarles, hay que cuidarles.
Pero él está diciendo, mira, lo más importante en la vida soy yo. ¿Cuántos dicen amén? No es tu familia. Y el Señor de Lucas quería colocar como excusa al papá y muerto. O sea, no es válida esa excusa delante de Dios. La gran pregunta es, ¿cuál es tu excusa para Dios? Siempre hay una excusa. Hermano, vamos a evangelizar. No puedo, tengo que estudiar. Hermano, vamos a ayunar. No puedo, tengo que hacer esto. Hermano, vamos a vigilar. No puedo, tengo que hacer esto. Es decir, siempre hay una excusa para servirle y para seguir al Señor. Y hoy debemos de entender que Dios merece el primer lugar en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor por ello? Ahora, regresemos a Lucas para terminar el tercer punto. El primero es seguirle implica tener la motivación correcta. El segundo, seguirle implica tener la prioridad correcta. Y veamos cuál es el tercero en esta hora. Dice el 61 y el 62. Entonces, también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero. Lamentablemente los hombres siempre están intentando colocar a Dios en segundo lugar. ¡Qué error! Dice, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Cuando uno inicia la vida cristiana, no debería estar mirando las cosas que dejó en el mundo. Jesús utiliza una figura, y es la figura de un arado. En la antigüedad y todavía en algunas partes utilizan a bueyes, a vacas, y le colocan un yugo, 2 vacas, y le colocan un yugo, y tiene un sistema como de una hoz. El que va dirigiendo presiona para hacer un surco, y el surco, él no puede distraerse ni mirar hacia atrás, porque si él se distrae, los bueyes pueden tomar un camino distinto y dañar los otros surcos que él ha hecho. ¿Me estoy explicando? Es decir, cuando el Señor Jesús está diciendo, mira, cuando una persona inicia y está en el Evangelio, en la vida cristiana, no debe estar mirando lo que dejó atrás, porque daña el proceso de Dios en la vida. Y hay personas que han llegado y usted les escucha hablar y empiezan a decir, ay, cuando yo me tomaba esas cervezas ricas, ay, se me hace agua la boca. Todavía anda pensando en lo que dejó. Ay, y eso se lamenta cuando yo bailaba y cuando yo hacía y cuando yo iba a este lugar. O sea, como un lamento. Hermano, reprenda eso en el nombre del Señor. Usted no tiene que andarse lamentando por lo que dejó en el mundo. Lo que dejó en el mundo fue tristeza. Lo que dejó en el mundo fue dolor, fue pecado. Y lo mejor está por delante en la vida cristiana. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Las personas que pasan recordando con lamento su pasado, tarde o temprano terminarán retrocediendo. Le pasa lo que le sucedió al pueblo de Israel. Siempre que tenían un problema, siempre decían esto: en Egipto teníamos, en Egipto teníamos, en Egipto teníamos. Es decir, ellos salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. Y Dios dice que terminaron retrocediendo. Por eso yo hoy le tengo
un reto. Y es que seguir a Cristo implica tener la visión correcta. No podemos estar mirando atrás. Siempre estamos amenazando al papá o a la mamá. Me voy a apartar. Ya está apartado en su corazón. Me voy a alejar, no voy a ir a la iglesia. Y entonces los pastores o los líderes o el padre de familia está, no te vayas. Ya esa persona se fue, lo tiene en su corazón, solamente está esperando la oportunidad. Saque eso de su corazón, saque eso de su corazón y dígale: Dios mío, cámbiame. Coloca un corazón ferviente, un corazón que tenga la visión puesta en el reino de los cielos. Podemos aplaudir al Señor en esta mañana. ¿Qué le sucedió a la esposa de Lot? Cuando los ángeles sacaron a Lot, a sus hijas y a su esposa, le dijeron: no mires atrás. Pero el problema es que cuando uno tiene algo en el corazón, termina retrocediendo. Cuando uno tiene algo en su corazón, termina retrocediendo. Amados, quiero decirles, una persona dividida internamente no puede servir a Dios eficazmente. ¿Qué es lo que te detiene? ¿Qué es lo que desvía el propósito de seguir a Jesús? Quiero que me acompañes para terminar esta cita en Filipenses capítulo 3. Filipenses, el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Filipo: miren, yo estoy preso, pero no estoy pensando en apartarme de Dios. O sea, quien está escribiendo está en una cárcel, imagínate tú, y está animando a los que están fuera de la cárcel. Eso sí es tener una visión clara del reino de Dios. Que a pesar de lo que estás viviendo, no estás pensando en retroceder. Filipenses 3, capítulo 12 y versículo 13. Dice la bendita palabra del Señor: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro agarrar aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Hay gente que debe olvidar el trago, hay gente que debe olvidar la otra mujer, hay gente que debe olvidar los vicios que tenía, hay gente que debe olvidar el pecado que tenía oculto, la brujería, la hechicería, la idolatría. Hay gente que debe olvidar lo que dejó atrás. Dice: y extendiéndome a lo que está delante en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amado, Dios hoy nos hace un reto. Primero, a revisar nuestra motivación. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué sigues a Dios? Segundo, a tener la priorización de manera correcta en el Evangelio. La prioridad es el reino de Dios y su justicia. Y número 3, una visión correcta. Puede cerrar su Biblia y escúcheme lo que le voy a contar. Hace mucho tiempo en la India, por los años 1800, se convierte en una aldea una familia. El jefe va y saca a esa familia que se acaba de convertir a Cristo y la expone delante de todo el mundo y le dice: te vamos a dar una oportunidad. Si niegas a Cristo, salvarás la vida de tus hijos, de tu esposa y la tuya. Cuando le hicieron ese reto a aquel hombre, ese hombre se acordó de un himno que había escrito días antes y empezó a cantar: he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo,
Cuando él empieza a cantar, matan a sus hijos. Y el jefe le dice de la tribu, ¿y ahora qué dices? He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mataron a su esposa delante de él. Y decía, ¿y ahora qué dices? Y él dice, la cruz va delante y dejo el mundo atrás. Esa es la historia de ese himno. Ese himno surgió y se entonó en un momento de gran confrontación. ¿A quién decides seguir? ¿Al mundo, a tu carne, a los demonios o a Cristo? Es vital que hoy decidamos seguir al que dio todo por nosotros en una cruz. Vamos a colocarnos de pies para entonar ese himno. He decidido seguir a Cristo. Si los apóstoles y discípulos no hubiesen tenido las anteriores características, el evangelio nunca se hubiese extendido. Hubieran desistido fácilmente ante el primer sofoco, ante el primer problema. Pero murieron y padecieron por Cristo, porque tenían una motivación correcta, la priorización correcta y la visión correcta. No es fácil seguir a Cristo, pero tampoco es imposible. Es costoso seguir a Cristo, pero es más costoso no seguirlo. He decidido seguir a Cristo. He decidido. Bueno, Señor, aunque me dejen, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si hay una persona que no ha decidido seguir a Cristo, que no le ha entregado su corazón al Señor, quiero invitarle a tomar la mejor decisión de su vida. Has seguido el pecado y te ha ido mal. Has seguido al mundo y te ha ido mal. Pues yo te invito a que sigas a Cristo, porque el que sigue a Cristo tiene asegurado la vida eterna. El que cree en mí tiene la vida, dijo Jesús. Así que quiero orar por aquellos que dicen, yo quiero seguir a Cristo. Sé que no es fácil, pero sé que Dios me dará las fuerzas para seguirle. Así que sigue
siga. Perdóname porque he sacado excusa, porque no te he dado el primer lugar, porque he pensado en lo que voy a dejar, pero hoy entiendo que tú me llamas al arrepentimiento. Señor, mi vida te pertenece, mi vida es tuya. Hoy te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y me hagas, Señor, un pescador de almas para tu reino. Aquí estoy, oh Dios, aquí está mi vida. Te reconozco como el Señor y el Salvador. Señor, muchas gracias por darme el privilegio de seguir tu camino. Gracias te doy. Aleluya. 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 Ahora quiero orar por la iglesia. Aquí hay personas que me han escuchado y dicen dentro de sí: yo estaba a punto de apartarme, estaba esperando que algo pasara. Dios te dice: abandona, arrepiéntete de esos pensamientos, pídele perdón a Dios y hoy sigue a Cristo. Aquellas personas que tenían una motivación incorrecta también deben pedirle perdón al Señor. Si alguno estaba pensando en seguir a Cristo por las cosas materiales, hoy es la oportunidad para corregir y decir: Dios mío, te voy a seguir porque tú me diste todo, me has dado todo y solo puedo pagarte con mi agradecimiento y mi amor por ti. Y si alguna persona ha tenido como excusa para no predicar el evangelio en su lugar de trabajo, en su lugar de estudio, es la hora de dejar de estar escondidos y decir y publicar el evangelio de la vida eterna. Padre, gracias por tu palabra. Aquí estoy, Señor. Ayúdame a seguirte, Padre mío, con un corazón agradecido. Ayúdame a seguirte sin poner excusa. Ayúdame a seguirte, Señor, con un corazón que desea anunciar tu palabra. Ayúdame a seguirte, Señor, y a olvidar lo que he dejado atrás: el pecado, el mundo, la carne, la vida vana, y seguir hacia adelante, Señor.